Buenas tardes, me llamo Maite Naranjo, soy psicóloga, colaboro con la Asociación Española de Psicología Sanitaria y como cada viernes os traigo un vídeo de psicología. Esta semana empieza una serie de vídeos que van a tratar sobre la sensibilidad química múltiple. ¿Por qué hablamos de sensibilidad química múltiple en el canal de psicología? Pues porque esta enfermedad es una enfermedad multisistémica que provoca un montón de síntomas muy debilitantes, muy incapacitantes, ¿no? Y es muy difícil de llevar esta enfermedad. Además, tienes que adaptar, el proceso de adaptación es complejo y, bueno, entonces esto afecta al estado emocional de las personas, afecta a su estado de ánimo, a su autoestima, a muchísimas cosas. Aparte, los enfermos de este síndrome no están muy bien tratados por el sistema sanitario. Y este maltrato por parte del sistema sanitario tiene consecuencias para su salud bastante graves, porque hay muchas personas que no reciben el diagnóstico a tiempo y siguen exponiéndose a cosas que les hacen daño, con lo cual agravan su enfermedad. Y bueno, no os cuento más, vamos a empezar. Solo una cosa más, este es el primer vídeo de 3. Hoy os voy a hablar yo de los aspectos de las consecuencias psicológicas de esta enfermedad. El próximo vídeo haré una entrevista con una doctora que conoce muy bien la enfermedad porque la padece y además es la presidenta de una asociación, de la Asociación de Sensibilidad Química de Tenerife. Y la siguiente semana haremos una entrevista con una paciente. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es la sensibilidad química múltiple? Pues es una enfermedad multisistémica. Está afectado el sistema límbico, ¿vale? Que es el que regula muchos sistemas de nuestro organismo. Por lo tanto, puedes tener afectado pues, el aparato respiratorio, digestivo, el corazón, la piel, el sistema inmune, bueno, todo, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, es muy complejo para los pacientes, ¿no? El cuidarse. Bueno, estos síntomas aparecen cuando el paciente está expuesto a un producto tóxico, ¿vale? Un producto de los que tenemos en casa en cada día, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas a la gasolinera, tú no lo piensas, estás respirando gasolina y no te das cuenta. Un enfermo de sensibilidad química múltiple lo pasa muy mal en una gasolinera, ¿no? Se expone al olor de la gasolina, no es el olor, son las partículas de gasolina que entran en su aparato respiratorio y puede tener toda una serie de síntomas. Entonces, la vida queda muy limitada para estos pacientes. Esta enfermedad normalmente está provocada tiene su inicio en una intoxicación grave o en una intoxicación menos grave pero prolongada en el tiempo. Es un síndrome de sensibilización central porque está afectado el sistema nervioso central, en concreto el sistema límbico. Bueno, esta enfermedad está reconocida en España y en muchos países de nuestro entorno, Alemania, Dinamarca, Japón, muchos países alrededor nuestro y todos los países, muchos países industrializados tienen reconocida esta enfermedad, ¿vale? En España la diagnostican médicos de la Seguridad Social. Yo soy paciente de sensibilidad química múltiple y de fibromialgia. Estoy diagnosticada por una internista del hospital de la Isla del Hierro, porque antes vivía allí, y también por un reumatólogo del Clínico de Barcelona. Entonces, estoy diagnosticada por 2 médicos de la Seguridad Social, aunque el primero que me diagnosticó hace 12 años fue el doctor Pablo Arnaud, que entonces tenía la consulta en Barcelona también. Y es un médico privado, pero de prestigio internacional. Entonces, esta enfermedad la diagnostican médicos de la Seguridad Social y médicos de mucho prestigio, ¿vale? Es una enfermedad, os lo digo esto porque ya veréis lo que pasa después, ¿no? Es una enfermedad reconocida que nos la diagnostican médicos de la Seguridad Social. Es una enfermedad muy compleja y hay una dificultad muy grande para adaptarse a ella, ¿vale?
porque cuando se inicia la enfermedad y tú empiezas a tener todo este tipo de síntomas, estos síntomas aparecen cuando te expones a una toxina, pero a algo, un producto tóxico, pero los productos tóxicos están por todas partes. La contaminación de la ciudad, cuando te vas al campo, los pesticidas, todos los productos de higiene personal, los productos de la limpieza en casa. Entonces nosotros nos tenemos que volver súper naturalistas, súper naturales, ahí haciéndolo todo ecológico. La comida, por ejemplo, tiene muchísimas sustancias tóxicas. Entonces tenemos que adaptar nuestra forma de comer, hacerlo todo ecológico y cuidarnos muchísimo. La ropa tiene que ser de algodón, lavamos la ropa con bicarbonato y con productos que son muy naturales, ¿no? O jabones, pero que sean veganos y de producción ecológica, etc. Bueno, es todo muy complicado, ¿no? Adaptarse a la enfermedad. Pero luego viene que tú tienes una familia y esa familia se tiene que adaptar a tu enfermedad. Y si tú vives, por ejemplo, en el centro de Barcelona y tienes que salir de ahí porque la contaminación te está matando, te tienes que llevar a toda la familia. Y eso no es fácil. O sea, el proceso de adaptación puede ser brutal. Puedes perder el trabajo, la familia, los amigos, tu casa, lo puedes perder todo por esta enfermedad. Entonces, esta es la enfermedad, ¿vale? Pero ahora vemos lo que viene a continuación. A continuación lo que viene es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se niega a reconocer esta enfermedad, ¿vale? No la reconoce. No hay interés por parte de los médicos investigadores de investigar esta enfermedad. Por lo tanto, nadie está investigando un tratamiento para nosotros. Cuando vas a atención primaria o vas a urgencias, los médicos desconocen esta enfermedad. Pero no solo eso. Si tienes delante un médico que te dice, yo no conozco esta enfermedad, y te dice, no existe, esta enfermedad no existe. Oiga, señor, usted no la conoce, pero existir, que si existe, vamos, yo llevo 15 años conviviendo con ella, ¿qué me va usted a decir, no? Pero ellos te lo niegan. Muchas veces te mandan al psiquiatra, así, de buenas a primeras. Cuando vas a urgencias, te pones en peligro. A veces vas a urgencias y otra persona tiene que decidir por ti porque tú has perdido la conciencia o lo que sea, y estás en peligro, realmente, porque te van a exponer a productos químicos que te pueden hacer muchísimo daño, ¿vale? Las bajas médicas. Bueno, las bajas médicas normalmente no te dan una baja médica por esta enfermedad, aunque, repito, es una enfermedad reconocida desde el 2014 en España y estás diagnosticado por un médico de la Seguridad Social. Vale, pues no te dan una baja médica por esta enfermedad. El médico de atención primaria decide que esta enfermedad no existe y te da una baja por cualquier cosa, pero os lo digo de verdad, cualquier cosa puede valer. Bueno, la discapacidad, lo mismo. Muchos de nosotros tenemos reconocida una discapacidad. Por ejemplo, yo tengo muchísimas limitaciones en mi vida y vivo como una especie de burbuja, salgo bastante a menudo porque el ambiente aquí en mi barrio está muy limpio, pero tengo que medir muy bien dónde voy y todo eso. Entonces tengo muchas limitaciones y a veces cuando fui a reconocerme por la discapacidad, pues evidentemente, pues vamos, básicamente yo no me podía mover, ¿no? Caminaba como una ancianita y estaba muy mal y los médicos me vieron muy mal. Entonces me dieron una discapacidad, me preguntaron cómo era mi vida y me dieron una discapacidad del 65%, pero se negaron a poner que era por la sensibilidad química múltiple. Entonces, ¿por qué? Con la incapacidad nos pasa lo mismo, aunque ahora, por ley, las personas que han adquirido esta enfermedad en el trabajo, ellos sí tienen acceso a esta incapacidad, a la incapacidad por esta enfermedad, ¿vale? Bueno, este ha sido un paso adelante. Es decir, si tu empresa decide fumigar y a raíz de esa fumigación tú te pones enfermo de sensibilidad química múltiple, te van a diagnosticar, vas a tener un diagnóstico temprano, con lo cual te vas a cuidar bien y vas a tener
acceso a una incapacidad que te va a permitir adaptar tu vida, ¿no? Porque al menos no pierdes un sueldo. No serán los mismos ingresos, pero no pierdes un sueldo. Sin embargo, una persona que enferme porque, por ejemplo, en su bloque de pisos se ha fumigado, igual sin su permiso, ¿no? Se ha fumigado y esa persona se ha visto expuesta y enferma, esa persona no tiene derecho a la incapacidad. Entonces puede, por ejemplo, estar muy enferma, tener una baja por depresión o por cualquier otra cosa, ya os digo que puede ser cualquier cosa, que se están inventando diagnósticos. Pasa 1 año y medio, esa persona no mejora porque no se está cuidando de la enfermedad que tiene realmente y entonces la devuelven al trabajo, le dicen, usted ya no puede estar más de baja y le niegan la incapacidad. Entonces, esa persona que está enferma y no puede trabajar va a perder el trabajo, va a perder sus ingresos y se puede ver en una situación muy complicada. Nogué en el 2010 escribió un artículo, hizo un experimento con 2 grupos, pacientes que habían recibido la incapacidad debido a la enfermedad y pacientes que tenían la misma enfermedad pero no habían recibido la incapacidad. Y los pacientes que no tenían esta cobertura económica y social, pues estos pacientes tenían mucha más comorbilidad, es decir, que tenían otras enfermedades asociadas, no solo la sensibilidad química múltiple, que ya es difícil, sino otras enfermedades más, ¿no? La gravedad de los pacientes que no reciben esta cobertura social y económica, pues es mucho mayor. Los pacientes empeoramos no solo por el hecho de la enfermedad. Los pacientes estamos mal no solo porque la enfermedad ya es muy grave, no, sino porque por el maltrato que obtenemos de la seguridad social, de las autoridades sanitarias. Pues esta es la realidad de los enfermos. Muchas veces te están pasando un montón de cosas, vas al médico de cabecera y no te da explicación. Y quizá a los 2 años o a los 3 años, con mucha suerte, encuentras un vídeo de un paciente que te dice, a mí me pasó esto y encontré el nombre de la enfermedad. Y cuando tienes ese nombre, entonces buscas un especialista, buscas a alguien que te pueda ayudar con tu problema y lo encuentras. Y existen especialistas y te diagnostican y bueno, suerte. Pero, ¿veis? Tú vas al médico y el médico no te arregla nada, te lo tienes que hacer tú, ¿vale? Eso, ¿dónde se ha visto que alguien se tenga que autodiagnosticar un lupus, por ejemplo, o un cáncer? ¿Cómo puede ser eso? O que vayas a la consulta del médico con un diagnóstico y el médico te diga, no, usted tiene lupus, es una tontería, eso no existe. Eso es maltrato, eso es maltrato. Bueno, también está el desamparo económico, el aislamiento social, porque nosotros somos personas que no podemos convivir con alguien que use según qué productos, ¿no? No podemos vivir en según qué sitios, no podemos acudir muchas veces a nuestras oficinas, ¿no? Donde trabajamos porque se limpian con productos, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo. Como veis, la situación del paciente ya es muy complejo, pero la situación de la falta de reconocimiento social, sanitario, económico, ¿no? Esto está dificultando todavía más nuestra vida. Para que os hagáis una idea, os pongo un gráfico. Estos son los artículos que he encontrado en Google Scholar, en el Google que es para académicos, ¿vale? Con los artículos de investigación para sensibilidad química múltiple y para fibromialgia, ¿vale? He hecho estas 2 búsquedas también por periodos. Entonces, he buscado los artículos de los últimos 25 años agrupados de 5 en 5. Como veis, la fibromialgia, si miráis el gráfico, es lo que está en rosa clarito, ¿vale? Bueno, estos son los artículos, el número de artículos que se encuentran de fibromialgia. La fibromialgia se reconoció como enfermedad por la OMS, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Entonces, los últimos 25 años, veis el interés que ha despertado, ¿no? esta enfermedad entre los investigadores.
Entonces, bueno, pues para fibromialgia hay muchos artículos que explican cómo tratarla desde la perspectiva de un médico, cuál es la atención psicológica que necesitan esos pacientes, la fisiología, cómo, bueno, de todo. Encuentras información de todo tipo, ¿no? Y eso es maravilloso que se esté haciendo con los enfermos de fibromialgia, que hace 30 años también estaban un poco abandonados. Bueno, ¿qué está pasando con la sensibilidad química múltiple? Pues hace 25 años había 50 artículos por año, que eso no es nada en investigación, y ahora seguimos igual. Seguimos igual. Nadie está investigando esta enfermedad. Nadie está buscando un tratamiento para nosotros. Y si me estoy equivocando en algo, porque yo he buscado, creo que lo he controlado bastante bien, sensibilidad química múltiple lo he puesto en inglés porque es el idioma en el que se escriben más artículos, lo he puesto en inglés, lo he puesto entre comillas para que aparezca la enfermedad completa, porque si lo pones sin comillas, cualquier artículo que usara una de estas palabras ya saldría el resultado, ¿no? Entonces, para no desvirtuar el resultado, lo he puesto todo junto y bueno, y esto es lo que ha salido, ¿vale? Bueno, a mí se me cae el alma al suelo cuando veo una cosa así, cuando veo esto, ¿no? Nadie está investigando. Es como si hubiera una ley de silencio sobre esta enfermedad. Somos los olvidados. A veces encuentras en la Wikipedia o en algunos artículos, ¿no? que pone una enfermedad controvertida. No, señores, no se equivoquen, esta enfermedad no es controvertida. Si hubiera controversión, si hubiera realmente diferentes opiniones, habría diálogo. Aquí no hay diálogo, aquí no hay debate, aquí nadie está opinando, aquí todo el mundo está callado. No se sabe por qué. Esperemos que en algún momento la OMS reconozca esta enfermedad y se empiece a investigar, porque, bueno, esto es francamente preocupante. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad y qué consecuencias tiene esta enfermedad para la salud mental de los pacientes? Pues bueno, como os he dicho, tenemos síntomas físicos relacionados con varios sistemas, ¿vale? Provocados por una exposición a una sustancia tóxica. Es decir, que si, no lo sé, si yo tengo que entrar en un local que se acaba de limpiar con lejía, ¿qué me puede pasar? Bueno, pues puede pasar desde náuseas, mareos, perder un poquito la cabeza, ¿vale? Confusión mental. Puede pasar vómitos, diarreas, puede pasar que tenga una urticaria brutal, puede pasar hasta, en mi caso, caerme al suelo, o sea, perder la conciencia. A mí me han recuperado, me han salvado, o sea, en varias ocasiones me han rescatado de la calle, ¿no? Que yo me caigo al suelo, ¿no? Cuando hay un producto químico en la calle, donde estaba viviendo hace unos años, empezaron a fumigar y yo cuando salía a la calle me caía redonda al suelo y un vecino, que es un santo, me rescataba, me subía las escaleras para arriba y me rescataba. Así. Bueno, pues esto es algo que te puede pasar, ¿no? Lo más común, pues asfixia, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, pero hay infinidad de síntomas porque están afectados todos los sistemas. Cuando está afectado el sistema límbico, que entonces se desregulan los otros sistemas, te puede pasar cualquier cosa, básicamente. Bien, comorbilidades. Muchos de nosotros padecemos además o fibromialgia o fatiga crónica o electrosensibilidad y otras enfermedades, ¿vale? Porque nosotros no tenemos capacidad para desintoxicar nuestro organismo. Entonces, los tóxicos nos hacen mucho más daño y se acumulan en nuestro organismo. Entonces, esto se puede complicar mucho la cosa. Esto nos podría provocar fácilmente un cáncer u otras enfermedades. Por eso es vital para nosotros pues, llevar una alimentación limpia y hacer control ambiental, es decir, controlar todos los productos tóxicos que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y evitarlos al máximo. Bueno,
Seguimos, otras cosas que padecemos son mucho dolor y fatiga, ¿vale? Y solo esto, solo el padecer dolor y fatiga, esto ya hace que tu estado de ánimo sea más bajo, ¿vale? O puede hacer que tu estado de ánimo sea más bajo. Disfunción cognitiva, lo que os decía antes, es muy fácil que cuando estés en una exposición te marees, ¿no? Te marees, que no estés, que no seas capaz en ese momento, por ejemplo, de tomar una decisión, ¿vale? Tienes mucho estrés fisiológico porque también el sistema límbico es el que controla esta respuesta de lucha o huida, entonces siempre estamos activados como con mucha ansiedad, ¿no? Y estrés psicológico, por supuesto que vivimos un estrés psicológico brutal, ¿no? Con la situación que ya os he contado antes. Consecuencias a nivel de trastorno mental, podríamos llegar a padecer un trastorno de ansiedad muy fácilmente, un trastorno de depresión e incluso un trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Pues baja autoestima. Hay pacientes que les cuesta mucho asumir esta enfermedad, que se sienten culpables por tener que modificar la vida de todo el mundo, no solo la suya, la de su familia, de todo el mundo, ¿vale? Y su autoestima se resiente, se sienten menos válidos por tener esta enfermedad. Hay pacientes que tienen pensamientos intrusivos, ¿no? Rumiaciones, mucha preocupación, mucha ansiedad, ¿no? Pensamientos negativos sobre la vida, sobre los demás, ¿no? Y sobre uno mismo. Esto es habitual en una persona que tuviera, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. Y luego emociones negativas muy intensas. Emociones pues, de ira, de miedo, ansiedad, desesperación, frustración, depresión. ¿Vale? Son muy comunes y es normal. Y a veces también sentimiento de culpa. Bueno, os traigo unos poquitos autocuidados, aunque esto no os va a arreglar la vida, lo sé, pero unos poquitos autocuidados para saber, pues, por ejemplo, poner barreras, ¿no? Proteger vuestra autoestima, cómo cuidaros un poquito a nivel emocional, ¿no? ¿Qué cosas podéis hacer? Esto no os va a sacar de la enfermedad, por supuesto que no, pero si os ayuda, por ejemplo, a valoraros un poquito más a vosotras mismas, pues bueno, es el que hemos ganado. Vamos a ver, ¿qué autocuidados nos podemos dar? Pues bueno, todo lo que vaya a favor de relajarte y de reducir un poquito el nivel de ansiedad, todo lo que vaya en esa dirección va a ser una buena ayuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque veréis, los síntomas de la enfermedad están provocados por una toxina, pero cuando yo tengo esos síntomas, puedo tener en ese momento una sensación de preocupación muy grande o incluso de miedo, ¿no? Entonces eso me altera, me sube mucho la ansiedad, pero la ansiedad empeora los síntomas, porque la ansiedad va a hacer que mis palpitaciones, o sea, si tengo taquicardia, pues lo va a empeorar. Si tengo una respiración agitada o estoy asfixiada, se va a empeorar con la ansiedad. Si tengo ganas de vomitar o tengo diarrea, con la ansiedad se va a empeorar. Todos esos síntomas con la alteración fisiológica se empeoran. Pero cuando los síntomas empeoran, mi preocupación se incrementa y mi ansiedad también. ¿Lo veis? Aquí tengo un ciclo. Síntomas, ansiedad. Tengo ansiedad, más síntomas, más ansiedad, más síntomas. Y así voy. Entonces, claro, esto puede llevarnos, ¿no?, a incrementar los síntomas muchísimo más, o sea, muy por encima de lo que es necesario, o sea, de lo que realmente es la enfermedad. Por eso, controlar la ansiedad nos va a ayudar mucho a controlar los síntomas. No los va a hacer desaparecer, pero no van a incrementarse de esta manera exponencial, ¿no? O sea, no vamos a entrar en ese ciclo, ¿vale? Entonces, todo lo que vaya en esa dirección, reducir la ansiedad, va a ser positivo. Técnicas de relajación, meditación, siéntate a escribir cuando tengas esos pensamientos, tú, que estás muy preocupada por qué va a ser de mí, qué horror, qué miedo, qué tal, ponte a escribir, suéltalo todo, desahógate, ¿vale? Habla con alguien, desahógate
¿Qué puedes hacer? Baila, salta, corre, si puedes, ¿vale? Si puedes moverte, si puedes hacer ejercicio, haz ejercicio, que eso libera endorfinas y también te quitas un poquito de estrés de encima, ¿vale? Reduce la ansiedad. Vale, protege tu autoestima, importantísimo. Importantísimo que entiendas que la opinión de las personas que no conocen la enfermedad no es una opinión válida, no es una opinión que tengas que tener en cuenta, ¿vale? También es importante que tengas tu diagnóstico con un médico del que te fíes, un médico que te dé confianza y digas, vale, yo ahora sé lo que tengo, sé cómo me tengo que cuidar y este es mi camino. Entonces viene el vecino a decirte, pues vaya tonterías, pues no sé qué. Esa opinión no cuenta. Tú pones una barrera bien alta, esa opinión, pues, oye, para ti, eso es cosa tuya, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi valía como persona, con todo lo que me quiero y me cuido y me respeto a mí misma. La opinión de alguien que no está informado no cuenta, no la dejes entrar, no merece la pena ni ponerte a discutir. Que tu médico te dice, esa enfermedad no existe. Bueno, te puedes pelear con él si quieres, ¿vale? Pero te lo digo, te recetará un ansiolítico. Ese médico, bueno, no conoce la enfermedad y eso no es ningún pecado, ¿vale? Eso no es ningún pecado. Pero ese médico tiene un ego tan grande que piensa que lo que él no conoce no existe. ¿Realmente o sea, es válida la opinión de esa persona como persona y como profesional? Pues no. Si el médico te dijera, yo no conozco esta enfermedad, déjame ese informe, déjame una copia del informe, que me lo voy a mirar. Y al cabo de un mes te dice, oye, mira, que ya he aprendido, ¿vale? Eso sí, pero yo no conozco la enfermedad, por tanto, esta enfermedad no existe, pues vaya razonamiento. La opinión de ese médico no vale. Búscate otro, vete a otro profesional y denuncia. Vete a la asociación y denuncia. ¿Vale? Con la ayuda de la asociación, denuncia a este médico. Porque eso es maltrato. ¿Vale? Eso es no querer hacer su trabajo. ¿Vale? Entonces, la opinión de ese médico no la voy a tener en cuenta. Y así con todo el mundo. El que venga a criticarte lo que haces o cómo te comportas, lo que sea, sin saber lo que tú estás viviendo, sin saber cuál es tu diagnóstico, sin conocer la enfermedad, pues esas opiniones no valen. No valen. Y si esas personas te importan, entonces tienes que hacer la labor de explicarles todo lo que sabes sobre tu enfermedad. ¿Vale? Y si realmente son personas que quieren estar en tu vida, intentarán aprender, saber, ¿no? Intentarán respetarte. Pues ya está. Pero el que no quiera respetarte, tú pones una barrera bien grande y esas opiniones fuera de aquí. Esas opiniones no entran, no me hacen daño. Protege tu autoestima, protege tu autovalía, ¿vale? Tú respétate a ti misma y el que no te respete, fuera de aquí. Después también es muy importante que entiendas que hay cosas pasajeras de la vida en las que muchas veces ponemos, ¿vale? Nuestra valía personal. Yo valgo más porque cobro más, yo valgo más porque soy muy guapa, yo valgo más porque soy muy listo. Bueno, pues todo eso son tonterías, ¿vale? Todo eso son cosas banales, cosas que pasan de largo. En concreto, la salud, también el sueldo, también tu productividad, ¿vale? Hay muchas cosas en las que ponemos nuestra valía personal que pasan, ¿vale? En algún momento desaparecen. En concreto, la salud. La salud la vamos a perder todos, ¿vale? Llega un momento, o sea, a medida que envejecemos, llega un momento que perdemos la salud, que enfermamos y ya somos viejitos y ya está, enfermamos y ya, y entonces valemos menos. No, 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 perdona, un abuelito que quiere a sus nietos vale tanto ahora como cuando tenía 50 años o más, con todo lo que ha aprendido de la vida, y la sabiduría que tiene y la paciencia que tiene con los nietos, ¿no?
No, una persona no vale menos porque haya perdido su salud o su sueldo, o porque sea menos productiva, o porque no sea tan capaz. Una persona no vale, la valía de una persona no reside en todas esas cosas pasajeras, ¿vale? Si quieres basar tu autoestima en algo sólido, en algo que no es pasajero, basa tu autoestima en tu capacidad de querer a los demás y de quererte a ti mismo. Por ejemplo, eso es algo que no es pasajero, ¿vale? Hay personas que, bueno, hay personas, por ejemplo, que te dicen que ellos sienten que su valía se crece pues con su fe, ¿vale? O que son personas muy espirituales, ¿vale? Y se sienten grandes, ¿no? Cuando están con ellos mismos, se sienten bien y se sienten a gusto, pues ahí reside nuestra valía personal. Nuestra valía personal no la vas a encontrar en las cosas de fuera, hay que mirar hacia adentro. ¿Qué tienes tú dentro? ¿A quién quieres? ¿A quién llevas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Vale? Esas cosas realmente importantes de la vida. Lo demás, la salud, pues bueno, la salud es importante, por supuesto, pero no lo es todo y es algo pasajero. Y hay muchas personas con muy mala salud que han hecho cosas grandísimas, ¿vale? Puedes ver los atletas paralímpicos, puedes ver, yo qué sé, Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Enfermó toda la vida y enfermó y no dejó de hacer su tesis doctoral, siguió adelante, siguió con su vida, ¿vale? Nosotras podemos hacer lo mismo, estamos enfermas, pero eso no quiere decir que yo valga menos por estar enferma, ¿vale? A mí una vez una psicóloga me puso este ejemplo, un billete de 20 euros, nuevecito, ¿cuánto vale? 20 euros. Lo arrugo, ¿cuánto vale? 20 euros. Lo tiro al suelo, lo pisoteo, ¿cuánto vale? 20 euros. Vale lo mismo, ¿vale? Por muy estropeadita que estés, tú vales lo mismo, ¿vale? Ese es el ejemplo más gráfico que se me ocurre, ¿no? Y luego hay otra cosa que te puede ayudar a proteger tu autoestima, ¿vale? Que es hacer esas cosas que te gustan mucho y que se te dan bien, ¿vale? Y a veces estas cosas las hemos perdido porque si te gusta pintar y las pinturas huelen, ¿vale? Si a ti te gusta ir al gimnasio y ya no puedes estar en el gimnasio, pues estas cosas las perdemos, pero muchas veces también podemos encontrar la manera de adaptar esa actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues haz esas cosas que te gustan, que se te dan bien, que te traen paz y que te hacen crecer la autoestima, ¿no? Cuando has pintado un cuadro y dices, guau, qué guay, se me ha quedado precioso, ¿no? Y te sientes orgulloso. Esto te sube la autoestima, ¿vale? Entonces, que tienes que comprar las pinturas que no sean tóxicas, que tendrán otra textura y vas a tener que volver a aprender, o sea, que vas a tener que pintar de otra manera, pues adelante, ¿no? Pero al final vas a estar haciendo lo que quieres y eso es importante. Bueno, busca la compañía de personas que te comprendan. Es algo importante. Lo ideal es que tu familia te comprenda, tus amigos te comprendan, pero no siempre es posible. En las asociaciones vas a encontrar gente que pasa por lo mismo que tú y te apoyarán, ¿no? Y en las redes sociales lo mismo. En las redes sociales hay mucha gente con estas enfermedades cambiándose información y apoyándose, ¿no? Y luego, pues puedes trabajar la regulación emocional, que esto es algo que quizás es un poquito más complicado y lo puedes trabajar, por ejemplo, con un buen libro de autoayuda, ¿vale? O yendo al psicólogo también, ¿vale? Es importante la regulación emocional para trabajar esas emociones negativas tan intensas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vas a hacer con la regulación emocional es aceptar que los pensamientos y las emociones que tienes dentro no son la verdad absoluta, ¿vale? Cuando yo me siento, me digo a mí misma, me siento una inútil. ¿Eso se traduce automáticamente en que yo soy una inútil? No, no es verdad, ¿vale? Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, no hay una forma en la que, wow, eso automáticamente se traduce en la verdad. No, ¿vale? Los pensamientos y las emociones son cosas que pasan por nuestra cabeza y
estás con unas emociones, bueno, muy negativas y dándole vueltas a la cabeza a pensamientos negativos y dices, mira, me voy a dar un paseo. Te das un paseo de media hora y resulta que cuando vuelves todo eso se te ha pasado. Y ahora ya estás pensando en, pues voy a hacer la cena, ¿qué hago? Voy a pelar unas papas y se te pasó. Los pensamientos y las emociones son pasajeros. Las emociones cambian mucho. Los pensamientos van y vienen y no reflejan la realidad, ¿vale? No reflejan la realidad, ¿vale? O no tienen por qué reflejar la realidad. Entonces, los pensamientos esos que te pasan por la cabeza, no les hagas demasiado caso, ¿vale? También tienes que saber que esos pensamientos son más negativos de lo normal debido a lo que estás pasando, a tu enfermedad y a las consecuencias para tu estado de ánimo de tu enfermedad, ¿vale? Pero no tienes por qué hacerles mucho caso. Decir, bueno, hoy estoy de bajona, pues bueno, mañana estaré mejor. Voy a ver si dándome un paseo, escribiendo un rato, despejándome la cabeza, pues bailando, a ver si se me pasan esos pensamientos negativos. Y ya está. Después, lo que puedes hacer con esos pensamientos es decir, bueno, pues yo sé que no son muy importantes, pero voy a intentar modificarlos para que no sean tan negativos, ¿no? Para que no me hagan sentir tan mal. Bueno, pues para reconocer y modificar los pensamientos distorsionados, tienes que buscar estos pensamientos que te vienen a la cabeza como flashes, ¿no? Estos pensamientos automáticos, ¿no? Y ya no valgo nada, o mira lo que me ha dicho el médico, me manda al psiquiatra, me estoy volviendo loca, ¿vale? Que te vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, y muchas veces son recurrentes, ¿no? Esos pensamientos no están basados en la razón ni en la lógica, ¿vale? Y no tienen ninguna utilidad. Y nos hacen sentir muy mal. Desencadenan emociones que son muy negativas, ¿vale? Entonces, estos pensamientos, cuestiónalos. Cuando te encuentres un pensamiento, tú dices, a ver, ¿es automático? Sí, me viene así como un flash. Vale. ¿Este pensamiento tiene lógica? ¿Cómo me siento cuando me viene esto a la cabeza? ¿Cómo me siento? Pues si tú has descubierto este pensamiento distorsionado, ¿vale? Por ejemplo, si yo pienso ya no valgo nada, ¿vale? Y este pensamiento me viene a la cabeza, digo, uy, me ha venido a la cabeza de forma automática. ¿Esto está basado en la lógica, en la razón? Si este pensamiento es verdad, pues, a ver, es verdad que hago menos cosas que antes, pero eso no quiere decir que no valga, ¿vale? Sigo haciendo muchas cosas, ayudo a mucha gente, mi hija me quiere mucho, o sea, ¿qué quiere decir que yo no valgo? Bueno, no veo que sea lógico este pensamiento. Y además, cuando pienso esto, me siento muy mal, me siento muy triste. Vale, pues ese pensamiento lo tengo que descartar. Cuando ese pensamiento me venga a la cabeza, tengo que decirle, oye, para ahí. ¿Cómo? ¿Me dices? Yo me estoy diciendo a mí misma, ¿ya no valgo nada? Pues perdona, para ahí. Sí que valgo. Yo sí que valgo. Aunque esté enferma, aunque esté malita y a veces no pueda hacer las cosas, yo valgo lo mismo. Yo soy una persona muy válida porque me quiero mucho, porque quiero mucho a mi hija, porque intento hacer cosas buenas por los demás. ¿Cómo que no soy válida? Sí lo soy. Cada vez que te aparezca ese pensamiento, ya no valgo nada. Para, que sí que valgo. Y te discutes contigo misma. Aunque lo hagas en voz alta, no pasa nada. Te debates contigo misma ese pensamiento y te dices, oye, me estás diciendo esto, pero no es cierto. Yo sí que valgo, ¿vale? Y te convences a ti misma. Ya sé que suena un poco raro, pero ¿verdad que a veces otras personas nos convencen de cosas? Pues tú puedes hacer lo mismo, te puedes convencer a ti misma de cosas, ¿vale? Para acabar, bueno, aquí está el proceso que tenemos que hacer para estar a gusto con nosotros mismos, para que la enfermedad no sea un lastre, no sea una carga tan fuerte, ¿no? Bueno, esto empieza por la aceptación, ¿vale? Este proceso sí que es más difícil de hacer, es un proceso que lleva tiempo, ¿vale? Y que probablemente con un profesional lo hagáis más fácilmente, ¿no? O con un buen libro de autoayuda también. Bueno, el caso es que tarde o temprano hay que aceptar la enfermedad,
porque esta es nuestra realidad de ahora, ¿vale? Aceptar la enfermedad, aceptar tu realidad como es ahora, aceptar a los demás y aceptar sus reacciones, ¿vale? Serán buenas, serán malas, esas reacciones nos afectan, nos hacen daño, pues igual esa persona, yo te acepto como eres, pero no te quiero en mi vida y a ti sí te quiero en mi vida, ¿vale? Porque te acepto como eres y tus reacciones son buenas para mí, ¿vale? Y acéptate a ti misma como eres. Y este es un trabajo importante que suele darse al finalizar, digamos, el duelo, ¿no? Cuando pasamos por el principio de la enfermedad, que es muy duro, porque te pasan cosas muy extrañas, porque no sabes qué te está pasando. Luego, por fin consigues un diagnóstico o no, pero empiezas a intuir por dónde van los tiros y te das cuenta de que has perdido muchas cosas con esta enfermedad. Aceptar esa pérdida es muy difícil. Hay que pasar un duelo porque eso, o sea, es el dolor emocional que produce cualquier pérdida importante en nuestra vida, ¿no? Pero al final del duelo llega la aceptación. Y con la aceptación es cuando puedes hacer una adaptación plena a la enfermedad. Porque si yo estoy rechazando la enfermedad, va a ser muy difícil que me adapte a una cosa que yo digo que no está ahí, ¿vale? Aceptar plenamente, esto es así, ¿y ahora yo qué voy a hacer para vivir mejor con esto? Pues yo lo que voy a hacer es adaptarme a la enfermedad y luego comprometerme también con mis valores vitales. Porque si yo soy una persona para la que la familia es muy importante, voy a seguir trabajando por mi familia en la medida que pueda. Voy a seguir teniendo objetivos relacionados con mi familia. No, es que a mí lo que me llena es la música. Y yo, bueno, pues si ese es tu valor, el que tú valoras, ¿no? Tu tiempo de ocio, o tu cuidado personal, o tu trabajo, o tu familia, o tu religión, lo que tengas tú en tu vida que sea bueno para ti y que en lo que tú quieras trabajar, ¿vale? Y mejorar, pues dedícate a ello. En la medida que puedas, que estás enferma y puedes poquito, pues un poquito, un pasito cada día, ¿vale? De esta manera, tienes una enfermedad, pero la enfermedad, digamos, es como el paisaje o el telón de fondo. La enfermedad te condiciona mucho, tú no puedes actuar de cualquier manera, porque esta enfermedad te condiciona en todos los aspectos de tu vida. Pero tú seguirás siendo la misma persona. Tú seguirás siendo la persona que se vuelca en el trabajo, que tiene sus hobbies o que le encanta cuidarse y come come súper bien y va al gimnasio todos los días o hace gimnasia en casa, depende de cómo estés, ¿vale? Vas a ser la misma persona que eras antes, un poco cambiada, ¿vale? Pero tu esencia estará ahí. Y tú serás la protagonista de tu película, ¿vale? No la enfermedad. Eso es muy importante. La enfermedad tiene que irse fuera del centro de tu vida y tú tomar el papel que te corresponde, que es el de papel protagonista en tu vida, ¿vale? Pues estos son los consejitos que os he traído. Esto no os va a cambiar la vida, no os va a arreglar la enfermedad, por supuesto que no, pero bueno, os puede ayudar algunos de ellos, si los seguís, pues a estar un poco mejor. Y bueno, todo ayuda, ¿no? Pues yo soy Maite Naranjo, espero que os haya gustado este vídeo, para mí ha sido muy emotivo hacer este vídeo, muy importante también. Espero de verdad haberos ayudado un poquito. Y aquí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Esta es mi página web, maitenaranjo.com, y mi canal de YouTube, Maite Naranjo del Val. Pues hasta la semana que viene. Cuidaos mucho. Chao, chao.